Hoy vamos a continuar entonces estudiando los atributos de Dios. El atributo que nos corresponde estudiar la noche de hoy es la santidad de Dios. La santidad de Dios, que es un atributo bastante prominente en las Escrituras. Y en la noche de hoy nos vamos a dedicar entonces a estudiar qué es la santidad de Dios y qué nos enseñan las Escrituras sobre la santidad. Así que vamos a iniciar. En primer lugar, quiero quiero pensar en, en, en qué es lo que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra santo o santidad, y especialmente cuando se refiere a Dios. Estoy seguro de que en muchas ocasiones hemos escuchado este término, santo o santidad, y especialmente al referirse a Dios como un Dios santo. Pero realmente sabemos lo que significa, sabemos qué significa que Dios es santo y la santidad de Dios. ¿Qué es lo que viene a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra santo? Muchas personas piensan inmediatamente en un tipo de aureola en la cabeza, pero realmente va mucho más allá de eso. Realmente no pretendemos durante esta clase exponer todo lo que significa la santidad de Dios porque se han escrito libros enteros y libros grandes sobre ese atributo de Dios. Así que, y aún a pesar de todo lo que han escrito sobre la santidad de Dios, todos los libros e investigaciones, sigue siendo un atributo incomprensible. Lo que podemos conocer a través de las escrituras, Dios nos lo ha revelado, pero comprender cabalmente la santidad de Dios es algo imposible. En las escrituras vemos que se habla muchas veces de la santidad de Dios, posiblemente más que cualquier otro atributo de Dios. En las escrituras se presenta la santidad como una perfección destacada y honorable en Dios. Es de hecho el único atributo que se menciona 3 veces seguidas, y esto se hace para marcar un énfasis en lo que es la santidad. Eso lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, en el versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Noten entonces que 3 veces se repite el atributo de la santidad de Dios: santo, santo, santo. Esto es algo bastante particular porque no lo encontramos respecto a ningún otro atributo de Dios. No se ve la misma repetición 3 veces del amor de Dios o de la bondad de Dios, pero sí de la santidad de Dios. Y cuando en la Biblia se repite algo, es para darle un énfasis especial. Es casi como ponerlo en negrita, es casi como resaltarlo. Y lo que vemos entonces a través de esta repetición del atributo de Dios, de la santidad, 3 veces, santo, 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 es que se le está dando un énfasis especial y un énfasis que lo podemos corroborar en toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque la santidad de Dios es mencionada muchas ocasiones. La santidad de Dios, como lo vimos en Isaías 6, es celebrada y es cantada en los cielos por los ángeles mismos de Dios. Es un atributo hermoso y sublime que penetra toda la naturaleza de Dios. Es tan importante y tan gloriosa la santidad de Dios que incluso una de las personas de la Trinidad se le llama el Espíritu Santo. Noten la preeminencia que tiene la santidad en Dios. Incluso la tercera persona de la Trinidad se le llama el Espíritu Santo, con ese calificativo de santo. Y hermanos, para entender entonces lo que significa que Dios es santo o la santidad de Dios, vamos a ver dos aspectos importantes. En primer lugar, vamos a examinar que la santidad de Dios es una santidad majestuosa. Se refiere al hecho de que Dios es diferente, es sublime, es excelso y está apartado de cualquier cosa. Y en segundo lugar, vamos a ver también esa noche que la santidad tiene un aspecto moral en Dios, es decir, que Dios
está apartado del mal y del pecado. Estos son dos aspectos muy importantes para entender lo que estamos diciendo con santidad. Así que vamos a empezar con el primer punto y es la santidad majestuosa. Muchas personas cuando piensan en la santidad piensan que se trata simplemente de portarse bien, de una conducta moral buena, pero en las escrituras vemos que se hace un énfasis en la santidad de Dios como un aspecto de su majestuosidad, como algo grandioso y excelso que hay en Dios. Y cuando decimos que la santidad majestuosa de Dios, nos estamos refiriendo al hecho de que Dios es grande, es majestuoso y que Él se opone a todas las cosas que están en contra de su carácter. Significa entonces de que Dios es completamente distinto a todas sus criaturas, de que su majestad es infinita. Eso es lo que también generalmente llamamos la trascendencia de Dios. Es decir, que Dios es totalmente otro o la otredad de Dios. Dios es diferente, es distinto a cualquiera de nosotros, a cualquier cosa de la creación. Simplemente el creador es total, diferencialmente diferente a cualquier tipo de cosa que podamos pensar o imaginar. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de la santidad majestuosa de Dios. Dios es completamente diferente a las criaturas y eso es justamente lo que lo hace Dios. Si Dios fuera semejante a la creación, a sus criaturas, pues dejaría de ser Dios para convertirse en un ser humano, para convertirse en cualquier otra cosa y dejaría de ser Dios. Pero el hecho de que sea Dios implica, por lo tanto, de que Él es diferente. El panteísmo, por ejemplo, tiene una doctrina que piensa que todo es Dios y que Dios es todo. Es decir, que el árbol que vemos en las calles, ese árbol es Dios y Dios es ese árbol y realmente todo lo que vemos es Dios y Dios es todo lo que vemos. Pero el panteísmo se equivoca porque las escrituras enseñan claramente de que el Dios real, el Dios verdadero, es un Dios absolutamente diferente a su creación. Hay una distinción completa entre el creador y la creación. Ahora, ese sentido de la santidad del que estamos hablando, esa santidad majestuosa de Dios, podemos encontrarlo en la raíz misma de la palabra santidad. La palabra santidad, el término hebreo y el término griego que encontramos en las escrituras, tienen la implicación de separación de algo distinguido, de algo apartado de lo común e incluso de cortar. Es decir, la santidad en el término como tal tiene la implicación de algo que es apartado, algo que es lejano, algo que es cortado, algo que es diferente. El uso de la palabra santo o santidad la encontramos entonces en las escrituras y se aplica a diferentes cosas. Por ejemplo, el carácter sagrado de Dios es asociado en varias ocasiones con objetos o lugares. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, en un famoso incidente de la zarza ardiente, el Señor se le aparece a Moisés en una zarza que arde pero no se consume. Y cuando Moisés se acerca allí, el Señor le habla y le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies, quítate tus sandalias, porque el lugar es un lugar santo. El lugar en el cual Dios estaba manifestando era un lugar sagrado y por lo tanto Moisés debía mostrar reverencia quitándose el calzado de sus pies. Era un lugar sagrado porque Dios estaba allí presente. Lo mismo encontramos cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí. En Éxodo se nos describe que Dios desciende al monte Sinaí en un lugar que es separado del campamento de los israelitas y solamente a Moisés se le permite subir a esa montaña. Nadie del pueblo podía subir, ni siquiera acercarse, y mucho menos tocar tan siquiera aquella montaña, porque Dios estaba allí y por tanto era un lugar sagrado o santo. Noten, eso está en Éxodo capítulo 19, que ni siquiera los animales podrían estar cerca del monte, porque si no, de lo contrario, morirían.
Dios estaba allí presente y por tanto era un lugar muy santo, un lugar sagrado. Estas mismas restricciones las encontramos entonces cuando eh, se habla del tabernáculo de Dios, por ejemplo. El tabernáculo que luego llega a convertirse en el templo. El tabernáculo mismo era el lugar que era separado del mal y del pecado del mundo y era el lugar en el que la misma presencia de Dios se estaba manifestando. Noten que había un lugar en el tabernáculo que era el lugar santo, era un lugar muy especial en el cual se hacían algunos ritos que eran parte del judaísmo. Pero además del lugar santo, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era mucho más importante y que quedaba incluso separado del lugar santo por un grueso velo que lo separaba. El lugar santo estaba separado entonces del lugar santísimo y el acceso al lugar santísimo estaba prohibido para cualquier persona, excepto el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote podía entrar únicamente una vez al año a ese lugar. Era un lugar que Dios había designado para manifestar su santidad y su presencia de una manera más notable y especial. Lo que quiero que noten con estos ejemplos es que la santidad de Dios entonces se empieza a mostrar como algo, podríamos decirlo, peligroso para los impuros. No cualquiera podía acercarse al monte santo de Dios, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo de Dios. La santidad de Dios implicaba una pureza de parte de aquellos que se acercaban a esos lugares. Y para los impuros era sin duda alguna un riesgo inminente. Para cualquiera que se atreviera osadamente y sin precaución a acercarse a la santidad de Dios, el único destino que le quedaría sería la muerte. Así que vemos este patrón en las manifestaciones de Dios, como Dios manifiesta su santidad, y esa santidad es al mismo tiempo algo sublime y excelso, pero además algo peligroso para las personas. El campamento, es decir, el lugar donde estaban los mismos israelitas, debía ser un lugar santo y puro. En Levítico y en Deuteronomio, por ejemplo, encontramos varias leyes que regulaban la vida dentro de la sociedad israelita y procuraban que vivieran de una forma pura. Encontramos entonces, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, leyes sanitarias y leyes de todo tipo que lo que procuraban era que el campamento, el lugar donde estaban, fuera un lugar puro y santo por una razón, porque Dios habitaba en medio de ellos. Veamos un ejemplo que es bastante curioso de hecho. En Deuteronomio, en el capítulo 23, se nos da la siguiente instrucción. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí, y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Estos son el tipo de leyes sanitarias que encontramos dentro de la ley y que son bastante curiosas. Noten que Dios les dice y les explica que deben tener un lugar especial y deben tener un instrumento especial, ya que en esos tiempos obviamente no había sanitarios modernos como los que tenemos ahora. Debían excavar y depositar sus necesidades en lugares específicos y de una manera específica. Debía ser un lugar santo por el hecho de que Dios estaba entre ellos. Noten entonces que esa santidad y pureza abarca un abanico de opciones que es bastante curioso. La santidad de Dios se manifiesta entonces en leyes sanitarias, en leyes sociales, en leyes morales, etcétera y etcétera. Notamos entonces que la santidad de Dios, por tanto, abarca muchos aspectos.
El lugar mismo en el que Dios mora también se le denomina como un lugar santo. Veámoslo, por ejemplo, en el Salmo capítulo 24. El Salmo capítulo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? En Segunda de Crónicas 30:27 dice: y entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Noten entonces que el lugar en el que Dios habita también se designa como un lugar santo. Dios está, por tanto, rodeado de la santidad. Dios mismo es santo y todo lo que está alrededor de Dios es santo. Otro elemento en la santidad que vemos en el Antiguo Testamento era la santidad del Shabbat o del día del Señor. En Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice que el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, Dios lo bendice y lo santifica. Ese santificar del día de reposo o del Shabbat implicaba entonces que era un día apartado o separado de todos los días ordinarios y de todas las actividades ordinarias, y era dedicado para Dios. No era entonces un día regular, no era un día entonces como los demás días, sino que era un día que se apartaba entre los demás días para el Señor. De la misma manera, encontramos que el tabernáculo, el altar, al igual que Aarón y sus propios hijos y sus descendientes, toda la línea sacerdotal, debían ser santificados. Y noten entonces que esa santificación implica apartarse, apartarse del ordinario, apartarse de lo malo, apartarse de lo impuro y pecaminoso, para dedicarse exclusivamente al servicio de Dios. El tabernáculo era un lugar exclusivamente para el servicio a Dios. Los sacerdotes eran hombres designados exclusivamente para el servicio a Dios. No debían realizar ningún tipo de tarea más que adorar al Señor y servirle en los sacrificios. Entonces, encontramos que la palabra santidad o, santificar se está refiriendo a apartar algo para un servicio especial. Y eso es lo que quiero que noten y que empiecen a asociar con la palabra santidad. Estamos hablando de apartar, de dejar algo para una función o un propósito especial. Ese es el sentido entonces al cual está apuntando la santidad majestuosa de Dios. Ese es el sentido en que quiero que noten en este punto. Cuando hablamos de que Dios es santo, nos estamos refiriendo entonces a que Él es diferente. Dios es completamente otro. Él es totalmente distinto. Él es apartado. Dios es trascendente. A eso nos referimos cuando hablamos de la santidad majestuosa de Dios. Veamos que hay varios pasajes bíblicos que nos hablan de Dios como un Dios santo. Especialmente en el Antiguo Testamento encontramos expresiones que nos dicen que Dios es santo, o la expresión típica que se denomina a Dios como el Santo de Israel. Veámoslo, por ejemplo, en el Salmo 71. Voy a mostrarle varios pasajes. Cómo Dios es designado como un Dios santo o como el Santo de Israel. Salmo 71:22. Y yo te daré gracias con el arpa. Cantaré tu verdad, Dios mío. A ti cantaré alabanzas con la lira. Oh Santo de Israel. En el Salmo 78:41, tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. En el Salmo 89:18 dice: pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Isaías capítulo 1, versículo 4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo
de Israel. Noten entonces con estos ejemplos, estamos viendo de que en el Antiguo Testamento especialmente, se denomina a Dios como el Dios, el Santo de Israel. Y esta es una descripción bastante frecuente. Isaías capítulo 5, versículo 19. Una vez vemos lo mismo. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel, para que lo sepamos. En Isaías capítulo 5, versículo 24, por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Hermanos, noten entonces que la santidad no pasa desapercibida en las Escrituras. Se nos habla continuamente de Dios como el Santo, como un Dios santo. Y la majestuosidad, la majestuosa santidad de Dios, también la vemos en repetidas ocasiones en varios versículos de la Escritura. Noten entonces en los siguientes pasajes, les voy a mostrar cómo específicamente están hablando de la santidad majestuosa de Dios, el hecho de que Dios es diferente. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Salmo 22.3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 97.12. Justos, alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. Salmo 98.1. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Salmo 99.3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Salmo 99.5. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmo 99.9. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Salmo 103.1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y así hay entonces muchos pasajes bíblicos que podríamos mencionarlos uno por uno, que nos están mostrando de que Dios posee una santidad majestuosa. Dios es diferente, Dios es completamente otro. A eso es lo que nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de la santidad majestuosa de Dios. Ahora, no solamente encontramos este concepto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se nos menciona la santidad de Dios o el santo nombre de Dios, el hecho de que Dios es majestuosamente santo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 49 dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Lucas 4:34, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Noten que eso es una declaración de unos demonios a quienes Jesús está reprendiendo y ellos mismos reconocen que quien está frente a ellos es nada más y nada menos que el santo de Dios. Así es como se designa al Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos, nos muestran que Dios es santo. Y esa santidad está ligada a la alabanza que Dios merece. Noten que en todos estos pasajes, especialmente en los Salmos,
como Dios es santo, como Dios es tan diferente, como Dios es excelso y sobre todas las cosas, Él es digno de ser alabado. Alábenlo porque Él es santo. La santidad majestuosa de Dios, entonces, vuelvo y lo reitero, se refiere a que Dios es completamente otro. Dios es totalmente distinto a sus criaturas. Él es el otro, la otredad de Dios. Él es diferente a cualquier cosa. Él es apartado de cualquier maldad o de cualquier otra cosa creada. El Señor es diferente. A eso nos referimos cuando hablamos entonces de la santidad majestuosa. Pero el segundo punto que quiero mencionar es al que generalmente más se alude cuando hablamos de la santidad de Dios. Y es el aspecto de la santidad moral. El primer aspecto, la santidad majestuosa, se refiere a que Dios es diferente, pero este segundo aspecto, la santidad moral, se refiere a que Dios es puro moralmente. A eso nos referimos cuando decimos que Dios es santo. No solamente que Él es apartado o diferente, sino que Él es puro. Y eso es consecuencia del primer punto que hemos visto. Si Dios es diferente, si Dios está apartado, eso significa que Dios está lejos del pecado, de que Dios es moral y éticamente perfecto, de que Dios aborrece el pecado y que exige pureza de sus criaturas. La santidad moral entonces se refiere a su absoluta pureza. Lo malo no puede tocar ni manchar a Dios para nada. Y Dios nunca participa del mal. En Dios encontramos la suma de todas las excelencias morales. Dios mismo es la excelencia en su naturaleza. Es por eso que el profeta Habacuc, en capítulo 1, versículo 13, dice de Dios: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Dios está completamente alejado o apartado del mal. Ni siquiera sus ojos toleran ver el mal. Oh, pero nuestros ojos, nosotros los seres humanos, todo lo contrario, nuestros ojos están inclinados y pendientes hacia lo que es malo y perverso. Nuestros ojos tienen la tendencia a buscar el chisme, el conflicto, lo burdo, las peleas y las obscenidades. Son algo que nuestros ojos miran rápidamente en vez de apartar la mirada. Nuestros ojos, por el contrario, la buscan. Por su parte, el profeta Habacuc dice que Dios no soporta ni siquiera mirar lo malo. Sus ojos son tan limpios como para siquiera mirar de lejos la maldad. Dios es santo, por tanto Dios no tiene nada que ver con lo malo. De hecho, decir que Dios es santo significa que Dios es completamente contrario a la imperfección, a los defectos morales en el mundo. Una de las consecuencias que encontramos de la santidad de Dios es que Dios aborrece lo malo. Si Dios es santo y si Dios es puro, eso implica necesariamente de que Dios odia o aborrece lo que es malo. Dios, al ser un Dios santo, ama lo que es bueno, elogia lo que va de acuerdo a su carácter, pero rechaza, se aleja y detesta la maldad. Lo vamos a ver en varios pasajes bíblicos en las Escrituras. Por ejemplo, en Josué capítulo 24. Josué le dijo al pueblo: no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Josué le está advirtiendo al pueblo de que ellos no pueden servir a un Dios que es santo con unas manos que están adorando a ídolos falsos. En Ezequiel capítulo 39 versículo 7, el Señor dice: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Dios, por lo tanto, no permitirá que su santo nombre sea profanado en lo absoluto. Dios mismo protege su honor y protege su santidad.
Job capítulo 34, versículo 10. Por lo tanto, escuchadme, hombres de entendimiento. Lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Lejos esté de Dios todo ello. Salmo 5:5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amós 2:7. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. El pecado entonces es la profanación del nombre de Dios, es ir en contra de su santo nombre. Zacarías capítulo 8, versículo 17. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Los dioses paganos, tanto en los tiempos de Israel en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los dioses de la mitología griega, eran dioses muy parecidos, por no decir iguales o peores que sus creadores. Vemos que los dioses que ellos creaban eran dioses borrachos, eran dioses infieles, eran dioses mentirosos, que tenían pleitos, peleas entre ellos, etc. Eran dioses igual que las personas. Pero el Dios de la Biblia se muestra y se revela como un Dios santo, que no es producto de nada en nuestras mentes. De hecho, es completamente diferente a nosotros, como lo vimos en el primer punto. El Dios de la Biblia no se parece en nada a la inmoralidad y a la pecaminosidad que hay en el corazón del hombre. El Dios de la Biblia sobrepasa todos los esquemas del pensamiento humano, los sobrepasa en creces. Se revela como un Dios puro y un Dios que ninguna mente realmente pudo haberlo imaginado. Eso entonces nos debe llevar a evitar caer en el error de concebir a un Dios que es imparcial, a un Dios que no le importa el pecado, un Dios que, como predican en muchos lugares, simplemente te acepta como eres o acepta todo lo que haces, no importa lo que hagas, Él te va a aceptar. El Dios moderno que muchos predican es una deidad estilo pacifista que le da igual el pecado, que solo mira el corazón y las intenciones y que no pone tanto lío con la maldad. Al fin y al cabo, como muchos predican, Él sabe que pecamos. Tú puedes pecar y de igual forma Él lo va a entender, no te preocupes, Dios lo va a entender. Pero entender la santidad de Dios nos lleva a un concepto completamente diferente. Dios muestra en las Escrituras de que Él es santo y su santidad moral implica odio hacia el pecado. Él detesta el pecado. Dios odia todo lo que vaya en contra de su voluntad. Y es curioso que muchas personas, uno las puede ver en Facebook, en las redes sociales, les fascina citar las palabras de Jesús cuando encuentran a la mujer adúltera y la van a apedrear. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y les encanta citar esas palabras de Jesús. Y dicen, mira lo que Jesús dijo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni siquiera Jesús la juzgó. ¿Cómo podemos nosotros juzgar a los demás? ¿Cómo puedes juzgarme a mí? Yo puedo vivir a mi manera. Ni siquiera Dios me va a juzgar. Oh, pero qué grave error al ignorar la santidad de Dios y la santidad de Jesús, porque ignoran las últimas palabras de Jesús a la mujer. Jesús no le dice, vete, puedes seguir tu vida normal, que da igual. Las palabras de Jesús es, vete y no peques más. Ese es el mensaje que muchas personas olvidan. Se enfocan tanto en un Dios bondadoso, un Dios amoroso, y olvidan que Dios también es santo. Y creen que Jesús te acepta, no importa si vives engañando a tu familia, engañando a tu pareja, en borracheras o en la homosexualidad, Él te va a aceptar.
A Dios no le incomoda tanto el pecado, Él sabe que pecas. Ese es el mensaje que predican, pero olvidan que Dios es santo y que el mismo Jesús santo le dijo a la mujer, vete, claro, vete y no peques más. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que odia el pecado, un Dios que aborrece el pecado completamente. El otro aspecto que encontramos respecto a la santidad de Dios es que la santidad de Dios se manifiesta en su ley. La ley prohíbe todo tipo de mal o pecado eh, por el hecho de que va en contra de la santidad de Dios. La santidad de Dios no tolera la perversidad de las personas y por tanto esto lo vemos manifestado en las distintas prohibiciones en la ley. La ley de Dios, por tanto, es una manifestación del carácter santo de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 12, encontramos este aspecto. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley fue dada por Dios y por tanto es una ley santa. Refleja las exigencias santas de un Dios santo. El Salmo 19:8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbran los ojos. En la ley encontramos entonces la expresión de la santidad de Dios. El Dios que es santo exige pureza moral de parte de sus criaturas. Ahora, también encontramos en las Escrituras que la razón de ser para que alguien que pertenece al pueblo de Dios sea santo está en la misma santidad de Dios. Es decir, que la santidad de Dios es la razón por la cual su pueblo debe ser santo. Vamos a ver en Levítico capítulo 11. Especialmente en Levítico encontramos este patrón repetitivo. Levítico 11:44 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 20:26. Me seréis pues santos porque yo, el Señor, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Noten una vez la asociación de la palabra santidad con apartarse. Implica separación, implica apartarse. Levítico 22:32. No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Noten entonces repetidamente que la razón por la cual Dios eh, exige la santidad es porque Él mismo es santo. Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. 1 Pedro 1:15 al 16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿En dónde radica entonces la exigencia de la santidad? En Dios mismo, en su carácter y su naturaleza. Eso significa que nuestro estándar de vida es la santidad de Dios. Si Dios es santo, lo que Él exige es santidad. Y nosotros hemos de ser santos porque Dios es santo. Él es santo, por tanto, su pueblo debe ser santo. Ahora, eso implica, como lo mencioné, que nuestro estándar es Dios mismo, no las personas. Nuestro estándar de vida no es alguna otra persona, algún pastor o algún buen predicador o algún amigo que admiremos. No, es Dios mismo nuestro estándar. La razón por la cual hemos de ser santos es porque el que nos llamó, el Dios al cual pertenecemos, es un Dios santo.
Y esta santidad implica entonces dos cosas: separación de lo malo y búsqueda de lo correcto. Noten que hay dos aspectos importantes. La santidad implica separación y, y además implica búsqueda. Muchas personas creen que la santidad se limita a dejar de hacer algo, cuando la santidad también implica empezar a hacer algo. La santidad no simplemente se trata de algo en términos negativos, debes dejar de hacer esto, sino que la santidad conlleva a un estilo de vida diferente y a adquirir nuevas disciplinas y una forma de vida diferente, empezar a hacer algo. Además, hermanos, no basta solamente con cantar o decir que Dios es santo, sino buscar la santidad y vivir según los mandamientos de Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es, por tanto, algo que debemos buscar constantemente. Hay algo que es seguro: Dios nunca baja su estándar. Si Él es santo, Él exige santidad y siempre va a ser así. Nada menos que eso. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, uno nunca ve que nadie gana por buenas intenciones o por buenos deseos. En los Juegos Olímpicos uno no ve que entregaron una medalla de oro al que mostró más ganas y más interés. Eso no existe en lo absoluto. Si no estás a la altura de los mejores, pues simplemente no vas a ganar absolutamente nada. Ni siquiera una plata, ni siquiera un bronce, nada. Aunque tengas todo el deseo, todas las ganas, toda la motivación, si no estás a la altura de los mejores, simplemente no entras en el podio, estás fuera, estás eliminado. La santidad de Dios exige de nosotros un estilo de vida que sea acorde a su carácter y perfección moral. Para entrar en ese podio, entonces, Dios exige un estándar que va de acuerdo a su naturaleza. Dios no va a pedir nada menos que eso. Esa es la razón por la cual Dios pide santidad. Y Jesús dice: sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es imposible que Dios pida menos de lo que Él mismo es en su naturaleza. No es como si Dios dijera: bueno, yo sé que ustedes pecan mucho, yo sé que mantienen embarrándola y haciendo las cosas mal. Voy a eliminar este mandamiento mejor. Yo sé que ustedes no lo pueden hacer mejor, voy a eliminarlo. No, el carácter de Dios se mantiene siempre en el tiempo y por tanto sus exigencias de santidad, de perfección y de una conducta moral alta se mantienen. Y ante todo eso, hermanos, entonces surge la pregunta: ¿cómo podremos nosotros estar ante un Dios santo? ¿Cómo podremos entonces agradar a un Dios que es tan puro siendo nosotros tan impuros? ¿Cómo podemos agradar a un Dios que es tan santo y exige santidad perfecta si nosotros somos imperfectos? Ante eso simplemente quedamos estupefactos, llenos de temor, en una desesperación como la que sintió el mismo Martín Lutero en su época de conversión. La que sintió Isaías cuando dice en Isaías capítulo 6, versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El mismo temor que sintió Pedro cuando después de la pesca milagrosa se da cuenta de quién es Jesús y dice: apártate de mí, Señor,
porque soy un hombre pecador. Entender la santidad de Dios nos hace comprender de que no podemos acercarnos ante un Dios tan santo por nuestra propia rectitud. Nuestra rectitud no es suficiente en lo absoluto. Ni siquiera lo más bueno en nosotros es suficiente ante Dios. Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicias todas nuestras obras justas. ¿Qué es lo mejor que hay en tu vida? ¿Qué es tu mejor cualidad? Compárala ante Dios y su santidad y no es absolutamente nada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde encontramos la justificación para estar ante un Dios tan santo? Hermanos, la santidad de Dios nos apunta a Jesucristo. Nos apunta a la obra de Jesucristo, el que fue santo y vivió de manera perfecta en toda su vida. Y lo hizo para santificarnos y para salvarnos. Hay un pasaje muy especial en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, cuando Pablo instruye a los maridos y enseña una verdad importante. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Notan? Tanto amó Cristo la iglesia que se dio por ella para poder santificarla, para purificarla, para presentarla como una novia pura, una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni nada que no sea santo e inmaculado. ¿Es la iglesia hoy en día así? Claro que todavía no. La iglesia sigue siendo llena de personas imperfectas, llena de pecadores que somos, llena de personas que todavía estamos en el proceso, en una lucha. Pero Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella para santificarla, para purificarla, para que esa iglesia en las bodas del Cordero pueda presentarse como una iglesia santa, no por los méritos de la iglesia, sino por la santificación de Cristo. Y hermanos, aquí es donde entendemos que la santidad es al mismo tiempo una obra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Noten que aquí hay dos aspectos de la santidad importantes. A los que han sido santificados, es decir, ya han sido santificados. Pero luego Pablo continúa diciendo, llamados a ser santos. Y uno queda perplejo. Han sido santificados y son llamados a ser santos. Eso suena como contradictorio. La santidad es proporcional en el sentido de que hemos sido santificados por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y al mismo tiempo es una exigencia moral. Se nos llama a buscar la santidad, aunque ya hemos sido santificados. En otras palabras, somos santos que buscan la santidad. ¿Que si somos santos? Claro que sí, pero que estamos buscando la santidad. ¿Somos santos por nuestros propios méritos? No. Cristo nos santificó y nos está llamando a la santidad. No tomemos entonces el tema de la santidad a la ligera. Entender la santidad de Dios, entonces, nos lleva a no tomar una vida relajada ni una vida mediocre, sino a esforzarnos para vivir como Dios desea, pero teniendo en cuenta de que no son nuestras obras o nuestros buenos
intenciones o esfuerzos los que nos harán santos ante Dios, sino la obra de Cristo. Y hermanos, nunca entenderemos la gravedad del pecado hasta que no entendamos la santidad de Dios. Nuestros corazones tienden a tomar el pecado como algo no es tan grave, no es tan complicado, cuando ante Dios el pecado es algo sumamente grave, tan grave que dio a su Hijo para morir por los pecados. Así de grave es. Así que la santidad de Dios nos debe provocar temor ante Él, nos debe provocar odio al pecado, odio a lo malo y un amor a lo que es puro y un amor a lo que es bueno.